Bien, la primera ponencia, que se llama Prevención del duelo complicado, la van a realizar Aurora Muñoz Reviejo y Virginia Garrido Sanz. Aurora es psicóloga sanitaria especializada en psicogerontología, coordinadora de zona en el proyecto de prevención de duelo complicado de comunidades compasivas. Y Virginia Garrido Sanz es trabajadora social especializada en counseling, en duelo e intervención comunitaria, trabajadora social de zona en el proyecto de prevención de duelo complicado de comunidades compasivas. Brevemente quiero decir que este tema del duelo no lo habíamos tratado en las jornadas nunca y bueno, pues nos pareció que era pues un tema que podíamos traer perfectamente aquí. Ellas enviaron un correo de formación a los colegios, bueno, llegó a nuestro cole, Educación Especial, iban a hacer una formación sobre duelo en las escuelas infantiles. Y cuando llegó al colegio, como nosotros, bueno, en concreto en el María Soriano, pues tenemos una casuística, como conocéis, muy específica y pues tenemos mucha relación con el duelo, por desgracia, pues en cuanto vimos el correo, pues bueno, me puse en contacto con ellas y fuimos a hacer la formación. Unas personas fuimos al CMS, siempre lo digo mal, CMS, hacer la formación con ellas y claro, pues fue maravilloso porque fue pues una manera de afrontarlo, de abordarlo y de conocerlo y de perder el miedo y el tabú y de quitar el tabú que supone el tema. Entonces, pues las invitamos bueno, hablamos y vinieron a nuestro colegio a hacer una pequeña formación a nuestros profesionales. Y bueno, fue maravilloso, son muy buenas. Y bueno, pues entonces cuando surgió la idea de las jornadas, pues yo las contacté y les dije que tenían que venir a que todos conociésemos cómo esa formación, cómo trabajan ellas el duelo y sobre todo para que nos quitásemos de ese tabú y de ese miedo a hablar del tema. Y yo creo que bueno, pues va a ser una ponencia que hemos llamado destacada, por darle esa importancia del tema que no hemos tratado en otras jornadas y porque parece que es un tema que no hay que hablar de ello. Y sí hay que hablarlo porque el duelo está presente en todas las facetas y nos afecta sobre todo, bueno, incluso a mí lo que me sorprendió es que lo tratasen en escuela infantil. Y bueno, si se trata en escuela infantil, ¿por qué no se puede tratar en todos los entornos? Así que bueno, ellas han respondido pues a la petición y pues estamos muy contentas de que estén con nosotros. Así que un aplauso y vamos a aprender mucho. Hemos traído esto, si quieres, para poder ir pasando nosotras. Si quieres. ¿Y el audio? ¿Se me escucha bien? A ver, yo tengo buena voz, que puedo hablar alto, pero que funcione el micro sería lo mejor. ¿Sin micro? No, yo... ¿Me escucháis bien con el micro? ¿Sí? Perfecto, pues mira. Si no cabe, no pasa nada, lo pasamos nosotras. Bueno, voy presentándome un poquito, aunque ya nos lo ha presentado Mercedes, pero bueno, voy a aprovechar para hacer una parte de agradecimiento, porque nos parece bueno, súper necesario daros las gracias por estar hoy aquí, por estar en estas jornadas, también por dedicarnos este espacio, por invitarnos a hablar de duelo, que es algo que, como bien decía Mercedes, pues a veces da como miedo, ¿no? Sabemos que vivimos en un tabú en la sociedad, que no gusta hablar de ello. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por darnos, bueno, pues esta importancia, ¿no? También, con muchísimo cariño, este agradecimiento al María Soriano, a Mercedes y a todo el equipo de profesionales que hay detrás, que o sea, lo sé, que son maravillosos, porque más allá de llevar a cabo pues, todo lo que es la parte de educación especial, salen más allá del centro, ¿no? Tienen todo el seguimiento con las familias, cómo están ¿no? Tanto el alumnado como las familias como sus propios profesionales. Y eso les hace, vamos, más allá de decir, joder, qué nivel de excelencia de la educación, qué nivel humano, ¿no? Así que muchísimas gracias y esperemos seguir colaborando muchísimas más veces con vosotros y con cualquier entidad, por supuesto. Bueno, nosotras venimos, como bien decía Mercedes, del Centro Municipal de Salud Comunitaria, CMSC.
que es un centro que se encuentra en la calle de Eugenia de Montijo 90, seguro que habéis pasado un montón de veces por la puerta, pero no sé hasta qué punto lo conocéis y sabéis qué cosas se hacen ahí. Bueno, os hemos traído un resumen chiquitito, porque nosotras venimos realmente a hablar de nuestro libro. Así que contaros que nosotras pertenecemos a Madrid Salud, que es un organismo autónomo que pertenece al ayuntamiento, que se dedica especialmente pues, promoción de la salud, prevención de enfermedades, un poquito todo lo que tiene que ver con los cuidados que podamos tener hoy para llegar mañana lo mejor posible, ¿no? Bueno, trabaja desde diferentes programas, como tenéis aquí, por ejemplo, pues, alimentación, salud sexual y reproductiva, envejecimiento activo y saludable. Nosotros intentamos colaborar con los proyectos en la medida de lo posible, pero es verdad que nosotras tenemos como estas 3 partes, que son lo que llamamos en Madrid Salud proyectos estratégicos, que son marco para los programas que hemos visto antes, es decir, abarcan todo Madrid Salud, ¿no? Y sería la prevención de la soledad no deseada, la del duelo complicado, que es la que nos trae aquí hoy a nosotras, y la de prevención del suicidio. Bueno, dentro de todo lo que es el programa de prevención del duelo complicado, hoy estamos aquí Virginia y yo en Carabanchel, que sobre todo trabajamos mucho en la zona de Carabanchel, pero detrás tenemos un equipo bastante grande de profesionales que, como podéis ver, pues con diferentes perfiles. Estamos desde la figura de coordinación, que son psicólogas, las psicólogas, tenemos también las trabajadoras sociales y dinamizadoras artísticas, ¿vale? Esto hace que, bueno, que podamos trabajar la prevención del duelo complicado desde muchísimas esferas. Y además de trabajarlo de diferentes maneras, de diferentes formas, llegamos a todo el municipio de Madrid. Tenemos un poco una distribución así un poco rara, zona B, zona C, pero bueno, la idea es que tenemos unos equipos específicos en cada zona. Nosotras, por supuesto, estamos en la zona C y tratamos de dar cobertura al máximo a bibliotecas, espacios de igualdad, centros educativos, bueno, a todos los espacios de los diferentes distritos. O sea, como decía Mercedes, nuestro objetivo realmente es llegar donde está la gente. Entonces, siempre que nos inviten, nosotras vamos a responder que sí. Así que nada. Bueno, y Mercedes ya iba un poco adelantando, ¿no? Qué necesario es esto de hablar de la muerte, ¿no? A veces parece como que asusta, pero es muy necesario. Y de hecho, bueno, existe un programa específico para que hablemos de ello, ¿no? Aquí recogemos algunos de los objetivos que queremos cumplir, ¿no? En este proyecto, así como un poco brevemente. Entre ellos, naturalizar los procesos de duelo, naturalizar los procesos de pérdida, naturalizar la muerte. Al final, es lo que da también sentido a la vida, ¿no? Es una parte, ¿no? de la vida. Por ello tenemos esa misión de naturalizar. También, bueno, porque el problema que llevamos adelantando es que vivimos una sociedad que vive de espaldas a la muerte. Nadie quiere hablar de ello, o bueno, muchas personas, cada vez menos, quiere hablar de ello, y a veces también luego nos faltan herramientas en cómo gestionamos nuestras propias pérdidas, cómo acompañamos al de al lado, en fin, que al final no trabajar nada de esto hace que estemos muy perdidos en algo que va a pasar tarde o temprano, ¿vale? A lo largo de toda nuestra vida. Y sobre todo también hacer visible esto y fomentar, bueno, pues todas las redes posibles, como decía mi compañera, donde nos llaman allí vamos, porque lo que queremos crear es una comunidad de red de cuidados y que podamos, bueno, pues prevenir el duelo complicado en todas las esferas. Bueno, hemos empezado así como muy rápido, ¿no? Y bueno, siempre cuando venimos a dar la charla, siempre preguntamos qué es esto del duelo, ¿no? Luego, es curioso, según las edades, cómo te van contestando una cosa u otra. Cuando vamos a los coles, siempre dicen, bueno, cuando te pegas con uno, ¿no? Y dicen, bueno, vale, pero no vamos a eso, ¿no? Entonces, aquí traemos como algunas definiciones para contextualizar un poquito qué es el duelo, ¿vale? Y hemos adelantado que el duelo es un proceso natural, es un proceso por el que vamos a atravesar, es algo universal y que supone la pérdida de algo que ha sido importante en nuestra vida y por lo tanto pues tiene un dolor, ¿vale? Es un proceso de adaptación, algo que hemos tenido, lo perdemos. Entonces es algo que es adaptativo, ¿vale? Y nos afecta a todos los niveles, como más tarde veremos, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico. De hecho, muchísimas veces cuando las personas van a ser atendidas, ¿no? Por ejemplo, psicológicamente o en el médico, muchas veces lo que aparece son otro tipo de síntomas que luego vamos tirando del hilo y lo que aparece es que estamos en un proceso de duelo, ¿vale? Ahora veremos en las siguientes diapositivas muy rápidamente que el duelo no solamente es simplemente estar mal, ¿no? Que lleva a cabo muchísimos factores, ¿vale? Y por último decir que es algo muy complejo, es algo muy individual, cada uno lleva
somos personas totalmente diferentes y nuestros procesos de duelo van a ser diferentes, aunque compartamos muchísima sintomatología, pues la tristeza o otras emociones. Es algo que nos afecta a todos, pero cada uno siempre lo va a vivir desde su forma y desde sus herramientas de gestionar las pérdidas, ¿vale? Os hemos recogido aquí, dentro de toda la variedad que está diciendo Aurora, lo que consideramos que pueden ser los duelos que a lo mejor os encontráis con más frecuencia, ¿vale? Por una parte, lo que llamamos un poco erróneamente duelo normal, que realmente sería un duelo, algo natural, como decía Aurora, que nos pasa a todas las personas cuando perdemos algo importante, ¿no? Entonces, ¿lo natural qué es? Pues depende de cada persona. Pero vamos a dejar esta definición para pasar a la del duelo congelado, que es ese proceso que vivimos cuando perdemos a una persona, pero que no podemos vivirlo cuando justo acaba de fallecer o cuando acaba de perder, sino que nos cuesta un poquito más conectar con la pérdida. Un ejemplo muy fácil para explicar lo que es el duelo congelado tiene que ver, por ejemplo, con el COVID, como cuando nos enfrentamos a ese tipo de pérdidas nos costaba mucho ver el vacío que dejan nuestras personas, interiorizar ese fallecimiento por falta de información, por falta de rutina, por falta muchas veces también sobre todo de información y de cómo podemos gestionar este tipo de vivencias, ¿no? Como estábamos desbordados con todo lo demás, no pudimos atender ese dolor. Entonces, muchas veces ese dolor se queda congelado para cuando puedes de alguna manera rescatarlo. ¿Qué pasa? Que no esto es tan fácil como yo elijo cuándo pasar el duelo. Muchas veces es, como bien dice Aurora, cuando vamos tirando el hilo y nos van saliendo cositas, ¿no? Nos parecía muy interesante sacar aquí este tipo de duelos también, porque creemos que desde por lo menos desde María Soriano, seguramente os enfrentéis a muchos tipos de duelo de este tipo, como puede ser el congelado, cuando a lo mejor tenemos varios niños en la familia, puede fallecer alguno, pero tenemos que seguir adelante con la familia que tenemos, ¿no? Y muchas veces no podemos pararnos a pasar el duelo como nos gustaría, descansando un poco, pasando horas en la cama, llorando, desahogándonos, compartiendo, porque tenemos que ir a trabajar, tenemos otro niño o otra niña que llevar al colegio y muchas veces no nos da tiempo, ¿no? El duelo desautorizado es el duelo que socialmente no está como acogido, ¿no? No está como bien visto. Esto, por ejemplo, a nosotras también se nos hacía como nos pasa muy recurrente cuando fallecen niños que han nacido con ciertas dificultades, ¿no? Que tienen una esperanza de vida más corta y como tú ya sabes que eso va a pasar, ya parece que no tienes derecho a ese dolor que supone que fallezca alguien de tu familia, ¿no? O cuando alguien es demasiado mayor, o cuando tú ya sabes que esa realidad va a ser por una enfermedad larga, pues por edad, o como nos puede pasar en este caso con personas que han nacido con un final de vida más pronto, ¿no? El duelo anticipado es un poco el acostumbrarnos a la ausencia de la persona antes de que la persona fallezca. Esto es una cosa que nos gusta, o sea, es como lo ideal de todas las personas, pero es complicado porque tú normalmente no te acostumbras a que falte alguien hasta que no falta, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy frecuente en enfermedades degenerativas, sobre todo, pues, por ejemplo, tipo Alzheimer, ¿no? Cuando la persona se va apagando, te vas despidiendo, vas viendo una persona que ha dejado de alguna manera de representar todo lo que antes era, ¿no? No se puede comunicar igual, no te puedes relacionar igual. En esos casos es muy frecuente que de alguna manera cuando la persona fallece sientas más un alivio que otro tipo de emociones que te puedan remover un poco más. El alivio es una emoción como otra cualquiera, muy bien acogida en el duelo, lo que pasa es que nos remueve mucho porque nos hace sentir un poco culpables. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nos sentimos aliviadas ante una pérdida, ya hemos pasado el duelo anteriormente, ya hemos llorado, hemos sufrido y hemos tenido ese dolor de forma anticipada, es decir, en el tiempo cronológicamente antes, ¿vale? Y luego el duelo prolongado, que también nos parece importante para que lo conozcáis, es lo que pasa cuando, iba a decir pasa demasiado tiempo, pero es que esto del tiempo es muy relativo, pero es verdad que cuando se alarga en el tiempo, los síntomas siguen siendo demasiado agudos, que ahora lo veremos también, y consideramos que no nos encontramos mejor con la situación de pérdida. Un poquito así por encima, ¿vale? Aunque nosotros sobre todo nos vayamos a centrar mucho, y siempre nos solemos centrar mucho en los procesos de duelo cuando aparece un fallecimiento, también nos gusta como mencionar que a lo largo de nuestra vida vamos recogiendo herramientas para superar las pérdidas, porque tenemos muchos procesos de duelo, ¿vale? Constantemente la vida son ganancias y pérdidas. Entre ellas, por ejemplo, hemos sacado, bueno, pues algunos ejemplos. Pérdidas materiales, lo hemos visto, por ejemplo, con la Dana de Valencia. La gente ha perdido sus casas en cuestión de segundos. En separaciones, divorcios, problemas familiares, rupturas de amistades, también son procesos de duelo, ¿vale?
Por supuesto, la muerte de seres queridos o incluso animales, las pérdidas simbólicas o la habilidad, capacidad. Aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando aparece una enfermedad, ¿no? y hay una parte física o intelectual que perdemos, algo que antes sí que éramos capaces de hacer y perdemos. Eso también es un proceso de duelo. Y, por ejemplo, poniendo este ejemplo del Alzheimer, también lo vemos cuando las personas están en ese proceso de duelo con una capacidad suya, podemos ver, o en estos casos, ¿no?, de discapacidad, cómo puede aparecer la frustración, el enfado. Al final también es una sintomatología más de sobrellevar un duelo propio, ¿vale? También los cambios laborales, los cambios de vida, todo esto son al final un montón de cosas que también son pérdidas y con ello conlleva un proceso de duelo. Y seguramente si echáis vuestra vista atrás, habéis tenido pérdidas de todo tipo, ¿no? de ellas. ¿Algún tipo de pérdidas de estas, sobre todo relacionado con la educación especial? Hay una cosa que no hemos explicitado aquí, pero que es bastante interesante, que es la pérdida de la idea del hijo deseado, ¿no? Cuando tú te embarcas en querer ser madre, padre y crear una familia, nunca pides un niño que vaya a tener ciertas necesidades especiales. Es verdad que todos queremos que nuestros niños sean sanos y puedan tener una vida un poquito más fácil y tengan otro tipo de necesidades como más socialmente aceptadas, ¿no? No que vayan a tener que ir a colegios especiales, con profesorado que les atienda de forma especial, que gracias a Dios lo tenemos, ¿no? Pero es verdad que nadie se embarca en este proyecto de ser madre, de crear una familia, pensando que tu hijo o tu hija va a venir con ciertas necesidades. Entonces también supone un duelo esa pérdida de la idea de familia que tú te has hecho, de cómo va a ser tu vida y cómo realmente luego es. No sé si esto lo reconocéis. Veo muchas cabecitas que dicen que sí. ¿Yo? Ah, vale. Bueno, como os hemos explicado, el duelo es un proceso en sí, es decir, no es algo que nosotras elijamos, es algo que requiere tiempo. Lo que pasa es que el tiempo en el duelo es un poco ambiguo, porque el tiempo puede ser como muy fácil cuando estamos bien, pero muy complicado cuando estamos pasando por una situación complicada. Aún así, necesitamos de alguna manera que el tiempo siga pasando, ¿no? Acostumbrarnos a vivir con ese vacío que nos deja la persona, aprender a vivir, ¿no? Que nosotras decimos mucho, que la gente nos pregunta, ¿y cómo se aprende a vivir? ¿Verdad que os preguntáis cómo aprendemos a vivir? Yo os pregunto, ¿alguien os ha enseñado a vivir alguna vez? Tú naces y te dicen, ala, cachetito al culo, lloras y a casa, venga, y vas sobreviviendo. Es verdad que la vida se trata mucho de sobrevivir. Pues en las situaciones de duelo pasa lo mismo. Cambia radicalmente tu vida para peor y tienes que aprender a vivir con esas nuevas herramientas que te están llegando, porque además tampoco te puedes bajar. Es decir, tú querrías estar bien, tú no querrías pasar por ese sufrimiento, pero no lo podemos elegir. Entonces, es bastante normal, como decía Aurora, que todas las personas lo manifiesten como buenamente puedan, es decir, que tú hables con ellos y a lo mejor notas que de repente llevan 2 años súper enfadadas con la vida y no sabes muy bien por qué, o a lo mejor es que están demasiado tristes, y somos muy de etiquetar y de poner enfermedades como depresión, como cualquier insomnio, y en el fondo muchas veces tiene que ver con que el duelo se manifiesta en cada persona de una forma muy diferente, ¿no? Os hemos hecho una pequeña recopilación. A nivel pensamientos, pues todas las cosas que te pasan por la cabeza cuando pierdes a alguien, normalmente no son cosas bonitas ni positivas, hasta que son cosas bonitas y dolorosas, que son los recuerdos, pasa un tiempito, un tiempo en el que tenemos que trabajar también en ello bastante, ¿no? A nivel conductas es bastante factible que no tengas ganas de estar en casa o no tengas ganas de salir de casa, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es mejor? ¿Salir de casa, quedarte en casa? Pues no hay una respuesta, obviamente. No hay una respuesta buena para cada persona, porque en cada momento nos apetecerá una cosa y habrá momentos en los que querramos salir y momentos en los que no queramos que nadie nos llame por teléfono, otros que nos pregunten, otros que nos dejen tranquilas. A nivel físico es bastante normal tener trastornos del sueño, que se nos manifieste a través de molestias gástricas, dolores de cabeza, todos los tipos de malestares que solemos asociar a estas situaciones complicadas, ¿no? Es bastante normal tener emociones como la tristeza, el shock, es verdad que os he mencionado antes la parte de la culpa, el alivio.
estar bastante enfadado con la vida porque te ha tocado una situación que tú no querrías tener, y a nivel espiritual también supone muchas veces una crisis, ¿no? Puede ser que de repente empieces a ver en la espiritualidad una salida que te ayuda a encontrarte un poquito mejor y esa crisis te ayuda a reconstruirte, o que tú tengas unas creencias y de repente digas, ¿por qué a mí, que hago las cosas bien, me tiene que pasar esto? Ese pensamiento es muy recurrente. Os voy a dar una mala noticia. Da igual lo buenas personas que seamos. Todas nos vamos a enfrentar a pérdidas y a duelos en la vida, porque esto no lo podemos elegir. Seguir siendo buenas personas, aún así. Bueno, y queremos explicaros un poquito algunos factores que pueden influir en los procesos de duelo. Esto es un ejemplo muy pequeñito, porque en el fondo todo depende mucho de cada persona, ¿no? Por ejemplo, si yo os digo, la familia es un factor que nos puede ayudar a que el duelo sea un poquito más fácil o un poquito más difícil, ¿qué pensáis? Muy bien, depende de la familia. ¿Qué pasa? Que puede haber familias que apoyen y que sean una ayuda, y puede haber familias que realmente sean un lastre, que te mermen y que te hagan sentir todavía peor, ¿no? Entonces, lo más basiquísimo que os hemos querido recoger es eso, que lo que realmente marca la potencia del duelo es el vínculo que tengamos con eso que hemos perdido, con esa persona, con esa casa, con esa mascota, con lo que sea, ¿vale? Es verdad que nos vemos muy influidos por qué historia tenga la persona. No es lo mismo que sea la primera pérdida que tienes, a que sea un hijo, a que sea una abuela, o a que tú ya hayas perdido a lo mejor a tus padres anteriormente y te veas de repente en una situación como de mucha pérdida. Las circunstancias en las que se produce la pérdida también son bastante influyentes, ¿no? Es decir, no es lo mismo un accidente radical que una enfermedad progresiva, no es lo mismo tener 15 años que tener 80. Cada persona llevamos a cuestas nuestra propia mochila vital en la que cargamos con experiencias. ¿Qué pasa? Que estas experiencias nos ayudan a tener una serie de herramientas. Estas herramientas no siempre las podemos usar como nos gustaría o las sabemos usar como nos gustaría, pero es verdad que muchas veces ya tenemos esas herramientas. Lo que pasa es que no nos vemos en situaciones que no nos han pasado antes y tenemos que recoger un poquito, como aquí ponemos, esos recursos personales que tenemos, ¿no? Cómo yo me enfrento a estas situaciones, qué me ayuda, qué me ha ayudado en otras ocasiones difíciles. Ya con las creencias ya os he explicado antes un poquito. Las circunstancias del fallecimiento también son bastante importantes, como decía. Las redes de apoyo, que esto puede ayudarnos igualmente de forma positiva o negativa. Si las tienes y son un espacio de seguridad y apoyo, pues te pueden ayudar a que el duelo sea un poquito más liviano, pero a lo mejor tus redes realmente no son de apoyo. Puede que no tengas redes, o puede que tus redes sean para tomar una caña, está muy bien, pero no puedes llorar con ellas, y tú lo que necesitas es llorar. Entonces, aquí los factores tienen todos como un doble filo. Como ya os hemos comentado, vivimos en una sociedad en la que la muerte no se normaliza, nos cuesta muchísimo hablar de la muerte, y aún así nos cuesta mucho hablar de la muerte incluso con nuestras propias familias, con nuestro propio entorno, si queremos expresarnos ante un fallecimiento o ante un malestar que tengamos. Es verdad que luego lo tenemos todo el día en la televisión. Por ejemplo, ahora estamos todo el día con la muerte del Papa en la tele a todas horas, es algo súper normal, pero cuando nos toca de forma más directa nos da mucho repelús hablar del tema y solemos decir, a mí no. O sea, yo hablo de la muerte a lo mejor de otras personas, pero a mí no. Y las situaciones externas que puedan influir, pues desde que yo pueda ir al médico de cabecera a que sea una persona, por ejemplo, que se encuentre irregular en un país y tenga un fallecimiento a lo mejor en mi país de origen, por ejemplo, ¿no? Bueno, se nos ha descolocado un poco el asunto, la presentación, pero os queríamos hacer una serie de preguntas. Yo os pido que si podéis no las leáis porque se van a transgiversar un poquillo, pero me gustaría preguntaros si queréis que las personas con discapacidad intelectual viven el duelo de la misma manera que el resto de la familia. Bueno, un poco que no, un poco que nadie dice nada. Hola, buenas. ¿Creéis que las personas con discapacidad intelectual entienden lo que está pasando cuando hay una muerte? ¿Qué consecuencias supone morirse? Es decir, pues ha fallecido el abuelo o la abuela y los niños y niñas que puedan estar en nuestros centros saben que no le voy a volver a ver, por ejemplo. ¿Creéis que sí que son conscientes de lo que supone la muerte, no? Normalmente en las familias se suelen confundir las manifestaciones del duelo con las manifestaciones propias de la discapacidad. Cuando tenemos una persona que tiene cierta discapacidad,
A veces no es fácil la comunicación, a veces la interacción depende mucho de cómo nos conozcamos. ¿Creéis que puede confundirse esta dificultad a la hora de comunicarse con otros problemas que puedan ser propios del duelo, como bien hemos dicho antes? El nerviosismo, el enfado. ¿Pueden confundirse? Nos cuesta un poco más, ¿verdad?, distinguirlo. A lo mejor sí somos personas que nos comunicamos con palabras y que reconocemos las emociones, que no todas las personas nos pasa lo de reconocer las emociones. Nos cuesta un poco menos, ¿no? Pero es verdad que cuando la comunicación está un poquito más limitada, ¿cómo distinguimos? ¿Dónde está el límite del duelo, el límite de la discapacidad, de la falta de comunicación? ¿Creéis que normalmente se invita a estas personas que tienen la comunicación más limitada a participar en los rituales de despedida? ¿Y por qué creéis que es? Porque nosotras creemos que es por protegerles. Bueno, pues muchas gracias a Mercedes por habernos hecho la introducción de que nosotras trabajamos el duelo desde educación infantil, porque para nosotros realmente el tabú lo tenemos las personas adultas, no los niños ni las niñas. Ellos y ellas van a crecer en función de lo que nosotras transmitamos. Si nosotras transmitimos que morirse es algo normal, pero triste, que supone unas consecuencias en las que yo no voy a volver a ver a la persona, es verdad que podríamos hablar de esto mucho más tiempo. Pero es verdad que tenemos una tendencia, sobre todo como profesionales y como padres y madres, a proteger desde el aislamiento, ¿no? Esto es como, me quiere pero sin saber lo que yo quiero, ¿no? Pues nosotras hacemos eso mucho. Cuidamos a la gente pero sin saber lo que necesitan las personas. ¿Cómo lo vive realmente una persona que está en discapacidad? Y aquí, bueno, sacamos un poco algunas conclusiones de las cuestiones que planteaba Virginia, ¿no? Efectivamente, también lo experimentan con ese dolor, para ellos también es un proceso de duelo. Volvemos a lo mismo, al igual que cualquier persona que esté aquí, no va a haber dos duelos iguales, aquí pasa lo mismo, ellos también están atravesando, ellos o ellas también están atravesando un proceso de duelo, ¿vale? ¿Qué tendemos a hacer? Sobre todo, no hablar sobre ello. Lo que ya íbamos comentando, esta necesidad a veces de proteger, que intentando a veces proteger causamos más daño sin querer. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que provocamos es un aumento de soledad, de aislamiento, incluso pueden decir, joder, es que me ha abandonado, por ejemplo, mi abuela antes venía a verme y ya no viene esta persona, ¿no? O sea, algo he podido hacer mal para que deje de venir a verme. Entonces, como a veces, esto lo recalcamos muchísimo con las familias, como a veces intentando proteger no hacemos quizá lo más correcto para ellos, ¿no? Y es hacer de la muerte algo natural, involucrarles en el proceso en la medida de lo posible y sobre todo dar ese apoyo, ¿vale? Y esa red, ese sustento. También, pues al final van a tener una mayor vulnerabilidad a poder desarrollar un duelo complicado porque se juntan muchos factores también de riesgo, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que cuando aparece una muerte también va a provocar pérdidas que van a ser secundarias. Por ejemplo, si su figura de referencia, quien ejerce sus cuidados día tras día, desaparece, ya no está, pues obviamente va a ser todas esas pérdidas que comentábamos al principio, ¿no? Vale, a lo mejor ya no es por el fallecimiento, es que a lo mejor ya no he pasado más tiempo en casa y ahora cambio de domicilio, ahora antes era mi madre y ahora es mi padre, antes mi abuela se dedicaba a estar conmigo por las tardes, incluso también con los profesionales, ¿no? Pasan muchísimas horas en determinadas escuelas, en determinados coles, ¿no? Centros educativos. Claro, ¿qué pasa cuando también se van los profesionales con los que pasan tantas horas? También hay un duelo ahí, ¿no? Entonces, bueno, son como este tipo de pérdidas en las que también se encuentran y que a veces no somos, bueno, pues que no le damos como esa importancia o no somos tan conscientes, ¿vale? Pero que ahí están. Y sobre ello viene como el abrir el melón, ¿no? El cómo nos comunicamos. Esto es una de las cuestiones que más nos plantean cuando vamos a hablar, ¿no? de duelo, y es el cómo apoyo yo a alguien, ¿no? El cómo comunico una pérdida. Esto a las familias se vuelven, vamos, locas con cómo puedo hacerlo de la mejor manera posible. Queremos herramientas para trabajar el duelo. Y nosotras siempre decimos lo mismo, nosotras no tenemos herramientas para trabajar nada realmente. Somos personas, igual que el resto de las personas, hablando de cosas que a lo mejor sí que sabemos un poco más, ¿no? Pero es verdad que no tenemos una serie de herramientas que funcionen 100%. Ojalá pudiéramos tener un manual diciendo, punto número 1, que la persona se beba un vaso de agua en ayunas todos los días y funcionara. Nos quedaríamos sin trabajo, pero seríamos muy felices porque la gente sufriría menos. Pero es verdad que no tenemos herramientas como tal. Sí tenemos
maneras de comunicarnos y de trasladar la información. Y de hacer todo el camino más fácil. Ya sabemos que los duelos pues alegres no son, es algo muy doloroso, es una pérdida significativa que nos va a afectar en la vida, pero el cómo vayamos a gestionar estos duelos y entre ellos estas primeras comunicaciones, qué importantes son, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de gente más joven que necesita, ¿no?, ese refuerzo de alguien, de una figura de apoyo. Entonces, qué importante es el quién es el que da esta comunicación. Siempre intentaremos que sea alguien cercano, con el que tenga como pues esa confianza, una abertura emocional para poder compartir sus miedos, sus preocupaciones, su angustia, bueno, o su llanto simplemente, ¿no? A veces no hace falta decir palabras, no hace falta decir mucho más, ¿vale? Cuando siempre intentamos aconsejar decir, vamos a decir las cosas lo antes posible, siempre también que nos encontremos en un momento adecuado, que también es importante el dónde, el poder dar la información en un lugar tranquilo, donde se le vaya a respetar los tiempos, donde se vaya a respetar el espacio, porque es muy importante, ¿no?, esta forma de comunicarlo. Y también el cómo. Hay que evitar pues esta parte de incluir como cierta fantasía. Hemos visto, en fin, no tenemos mucho tiempo como para alargarnos en esto, ¿no? Pero qué importante es intentar ser los más sinceros posibles. Volvemos a lo mismo, intentamos proteger y a veces, por no decir casi siempre, la protección puede incluso ocasionar más daños. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Por ello, la información que sea adaptada a las necesidades, a la situación, evitar las mentiras, los eufemismos, bueno, el poder, ¿no?, ser sinceros en todo lo que se vaya a transmitir, ¿vale? Eso es muy importante. Y nada, pues desde nuestro rol que tenemos en la educación especial creemos que es importante estos 3 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos nosotras ofrecer? ¿Qué herramientas tenemos, aunque no lo sepamos, ¿no? Algo tan sencillo como saber preguntar, saber escuchar y saber transmitir. Es decir, que la persona con la que estoy tratando, si está pasando un duelo, que yo le pueda transmitir mi preocupación, transmitir mi apoyo, ¿no? Como a veces incluso mi propia tristeza, ¿no? Es decir, que estamos muy acostumbradas a protegerles, como bien dice Aurora, desde la negación, es decir, que no nos vean a los adultos, a las personas adultas llorar, porque claro, se van a poner más nerviosos, se van a asustar. Bueno, es que hay situaciones que asustan, entonces tenemos que elegir entre niños sanos pero frustrados o niños que crezcan sin asumir ciertas realidades, como por ejemplo es la de las pérdidas, la de la muerte y la de que la vida tiene muchas partes dolorosas. Nosotras consideramos que esto es algo que ya estáis haciendo, pero que nunca os lo han dicho de esta manera. Eso es nuestra opinión profesional, porque sabemos que cuando estás en el campo de batalla muchas veces tampoco te da tiempo a analizar las cosas que dices o que haces, o cómo lo dices o cómo lo haces. Pero cuando una trabaja en educación especial, seguramente todo esto esté ya incluido en todo lo que ya hacéis. No sé si os habéis visto alguna vez en situación de tener que hablar con alguna persona que esté pasando por un duelo que tenga que ver con educación especial. Nosotras un día nos encontramos un educador que era un amor, pero nos dijo, trabajaba con adultos, pero nos dijo que cada vez que un chico de su centro le sacaba el tema de la muerte, él hacía como que le llamaban al móvil, porque le daba tanto pánico hablar del tema, no se sentía capaz de acoger el tema y hacía como que le llamaban al móvil. Claro, tuvimos que intentarle decir, es que a lo mejor tú no has elegido ser su persona de referencia, pero lo eres. Y muchas veces, por eso yo pienso que todo esto ya lo estáis haciendo, porque a veces no eliges tú si ser la persona o no de referencia, pero tú eres ese lugar seguro que necesita la persona, ¿no? Aquí sí que os dejamos como unas pequeñas tips para que podáis valorar si estáis o no en este modo. Algo tan sencillo como escuchar, estar presentes, reconocer qué emociones hay en las expresiones, que esto, por ejemplo, en educación especial es bastante complicado, porque es verdad que la comunicación no es tan fácil. Cuando tenemos más conocimiento de la persona nos cuesta un poco menos, ¿no? Pero también es verdad que a veces tiene mucho que ver con el alumno o la alumna, pero a veces también es con la familia, ¿no? Con quien tenemos nosotras que trabajar más para que todo esto también se traslade desde nosotras a la familia y desde la familia a los niños y a las niñas, ¿no? Utilizar el lenguaje adaptado, favorecer el recuerdo, nos parece algo muy importante, acompañar en el dolor, porque cuando las personas están pasando por un duelo, normalmente no hay nada que podamos hacer para quitarles esa pena.
Entonces, como no podemos hacer nada para ayudarles con esa pena, podemos estar y acompañar en esa pena, que es algo que vale mucho más de lo que a veces nos pueda dar la impresión. Si nosotros podemos acompañar, vamos a estar dando permiso, vamos a ser ese espacio seguro. Es súper importante lo de no juzgar, no opinar, no intentar aconsejar, que esto es una cosa muy de personas, el decir, yo te veo que sufres, entonces lo que quiero es que no sufras, y entonces te digo cosas para que no sufras. Tú lo que tienes que hacer es pues ir a yoga, salir de lo que sea, ¿no? Y es verdad que eso muchas veces, lejos de ser una ayuda, a veces es una imposición, y cuando alguien realmente no tiene fuerzas porque está en este proceso, puede recibirlo como un agobio más, y como encima de que me siento mal y no me apetece ir a yoga, me obligan a ir a yoga, por ejemplo, ¿no? Otras cosas importantes es esto que tiene que ver con decir la verdad, que ya explicaba Aurora, con fomentar mucho el recuerdo, respetar las creencias religiosas, que son una herramienta muy importante para cada persona, ayudar a pensar y a tener ese espacio en el que cada uno viva su duelo como le pida al cuerpo, respetar los silencios, que es muy difícil. Os lo digo yo que hablo muchísimo, es muy difícil respetar los silencios, porque hay muchas veces que no podemos decir ninguna palabra de aliento y simplemente con estar, vale, ¿no? Como decía Aurora, con estar cerca, con mostrarnos presentes. Y luego es verdad que desde la educación especial nos parece que esto puede ayudarnos bastante a que los niños y las niñas se puedan expresar de alguna manera, ¿no? A través de pues eso, de hablarles en pasado de la persona que ha fallecido para que puedan colocarlo también a nivel intelectual, usar símbolos pues desde fotografías, objetos de recuerdo, llevarle a sitios que puedan recordar, pero desde lo bonito, ¿no? Os ponemos también luego, si pueden escribir, si pueden crear algún cuento, alguna poesía, que dibujen para expresar sus sentimientos. Los álbumes de fotos son muy positivos porque pueden ayudar a tener presente a esas personas que han fallecido, que realmente es como el objetivo, ¿no? El objetivo del duelo no es que deje de doler, sino aprender a vivir con esa pérdida, es decir, que yo recuerde a la persona que ha fallecido con cariño, con amor y desde la tranquilidad, por así decirlo, ¿no? Escuchar canciones o todo lo que me pueda conectar, o a lo mejor alguna película, y todo lo que creáis que pueda suponer una expresión emocional, puede ser artística o puede ser física, todo eso nos parece súper importante. Y nada, con esto ya vamos cerrando. Sí, vamos cerrando porque creo que además ya no sabremos. Nos quedan 5 minutos. Ay, Pensaba qué que nos bien. habíamos pasado, fíjate, pues mira, qué bien. Bueno, aquí hemos dejado algunos tips, por así decirlo, ¿no? De cuándo buscar ayuda. Bueno, ya volvemos a recalcar que obviamente los procesos de duelo es algo que es doloroso, que intentamos siempre como curar, cubrir, hacer algo y que tenemos que asumir que los duelos duelen, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay, bueno, pues como señales en las que tenemos que tener cierta alerta, bueno, pues para saber poder buscar ayuda, ¿no? Poder derivar, poder conocer pues este recurso al CMS o a otros lugares, ¿vale? Entre ellos cuando estos sentimientos de culpa se pueden volver muy intensos, ¿vale? Puede ser, la culpabilidad es algo que aparece, me arriesgo a decirlo, en todos los duelos o en el 99% de los procesos de duelo, pero bueno, cuando se intensifica y sobre todo también a lo largo del tiempo, ojo, lo mismo hay que tratar de buscar algún tipo de ayuda, ¿vale? Por supuesto, pensamientos de suicidio, ¿vale? Ya no hablemos ni de intentos, ¿no? Autolíticos. Entonces, también, bueno, número 1, ¿no? El tipo de pensamientos de suicidio. Cuando aparece una desesperación extrema, inquietud o tristeza profunda prolongada, síntomas los físicos, una ira totalmente descontrolada. En fin, que hay cosas que se pueden ir apareciendo, pero sobre todo, y como decía mi compañera, con mucho cuidado cogiéndolo, hay que tener mucho en cuenta el tiempo, ¿vale? Si esto a lo largo del tiempo se sigue intensificando, tenemos que ir a buscar ayuda, ¿vale? Esto es muy gracioso, os decimos todo esto y es como, esto puede ser muy peligroso o nada realmente, es decir, porque esto al principio de un duelo, cuando acaba de suceder y cuando estamos todavía entre el estado de shock y la parte más temprana del duelo, es lo normal. Os vais a encontrar este tipo de situaciones ante cualquier duelo, es lo normal. Los pensamientos suicidas, la gente no suele decirlo, pero es verdad que muchas veces duele tanto que dices, yo me quiero morir también. No significa siempre que la persona vaya a estar en ese punto, por eso es importante recoger información, crear espacios de escucha y espacios de seguridad para que la gente nos dé esas devoluciones también. Claro, porque es verdad,
bueno, como decía la Virginia, ¿no? Unos primeros momentos, sobre todo cuando hay un momento incluso de shock, ¿no? Esos primeros momentos, uno, bueno, lo hemos escuchado muchísimas veces, porque no me ha llevado a mí, ojalá me pueda ir con él. Esas frases las hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Y entonces hay que tener muchísimo cuidado porque efectivamente nosotros traemos esto como esto puede ser parte de un proceso normal, pero hay que tener muchísimo cuidado con cómo se efectúa en el tiempo, y por eso es muy importante las redes de apoyo para que alguien esté haciendo este seguimiento, ¿vale?, de la persona. Volvemos a lo mismo, que aunque cualquiera de estos síntomas pueda ser una característica normal de todo lo que es un proceso de duelo, su presencia continuada debe ser una preocupación, ¿vale? Y bueno, y esto un poco como casi cierre, ¿no? Qué importante es el poder acompañar, el poder dar pues esos cuidados al otro, pero bueno, de hecho hay un programa que es el cuidar quien cuida, ¿no? Al que cuida, el programa de cuidar al cuidador. Y es verdad que muchas veces, sobre todo en estas casuísticas, nos dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a cuidar y que poco tiempo nos dedicamos a cuidarnos, ¿no? Y al final, o sea, y esto siempre lo veo en varios casos, ¿no? Da igual que estés 24 horas, si las 24 horas no estás bien. Es más importante que el tiempo que estés puedas estar bien y que sea un tiempo de calidad. Y para estar bien pasa por cuidarse a uno mismo. Entonces, no nos podemos olvidar, ni las familias, ni los profesionales que estáis atendiendo día tras día, la importancia de cuidarnos. Porque es que si nosotras, nosotros no estamos bien, no vamos a ser capaces de ejercer un cuidado de calidad. Y esto es fundamental, ¿vale? Que somos personas, que tendremos días en los que estemos más receptivos y receptivas y otras en las que pues no estemos tanto y no seamos la persona a lo mejor para crear ese espacio de seguridad, ¿no? Que no hemos dormido, que tenemos ansiedad, que además lo tenemos que compaginar con problemas familiares, con el trabajo, en fin, pues eso, que no somos máquinas, ¿vale? Y que tenemos que tener también esa parte de compasión con uno mismo. Y bueno, finalizamos ya, cumpliendo con el tiempo. Queremos dejar claro lo que hemos llevado diciendo todo este tiempo. La muerte es un proceso de la vida, es parte de la vida. Nuestra misión, ¿no? Y lo que queremos es normalizar todo esto y sobre todo ver qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, esperemos que, aunque podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, porque hay mucho de qué hablar, esperamos que haber recogido como la información que quizás os pueda resultar más útil y interesante. O eso esperamos, ¿vale?